¿A cuánto os suena esta canción que hemos escuchado? Algunos levantan... Del Barça, no, hombre, por favor. Del Barça, no. Es verdad que esta se la ponía Guardiola a los... sí, los niños pueden ir saliendo. Pero no es del Barça, es de Coldplay. Se llama Viva la Vida, esta canción. Y yo la había escuchado muchas veces, pero nunca me había parado a... Bueno, alguna vez había pensado, ¿pero de qué va? ¿De quién está hablando? Pero no me había puesto a investigarlo. Para los que habéis escuchado la canción alguna vez, bueno, y para los que este sea la primera, pero no sabéis de quién va la canción, esta canción va de Luis XVI, rey de Francia. Y este Luis XVI fue un rey absoluto, fue un rey que algunos dicen que fue buen rey. Normalmente se nos lo ha pintado como un auténtico tirano, porque fue contra el que estalló la Revolución Francesa en 1789. Y pues he elegido poner esta canción en un principio, porque este rey que tenía el poder absoluto, al día siguiente estaba en una cárcel. Pocos años después, su cabeza estaba encima de una bandeja de plata. Y este rey que era todopoderoso, que se pensaba que era todopoderoso, un día, dice, al día siguiente estaba barriendo las calles que antes eran mías. ¿Cómo caen los gigantes? ¿Cómo caen los gigantes? Vamos a abrir en esta mañana juntos el libro de Daniel, el capítulo 5 del libro de Daniel, y vamos a leer otra historia de cómo caen los gigantes. Daniel capítulo 5 dice así: el rey Belsasar dio un gran banquete a 1000 de sus nobles, y en presencia de los 1000 se puso a beber vino. Mientras saboreaba el vino, Belsasar ordenó traer los vasos de oro y plata que Nabucodonosor su padre había sacado del templo que estaba en Jerusalén, para que bebieran en ellos el rey, sus nobles, sus mujeres y sus concubinas. Entonces trajeron los vasos de oro que habían sido sacados del templo, de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y el rey, sus nobles, sus mujeres y sus concubinas bebieron de ellos. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y plata, de bronce, hierro, madera y piedra. De pronto aparecieron los dedos de una mano humana y comenzaron a escribir frente al candelabro sobre lo encalado de la pared del palacio del rey. Y el rey vio el dorso de la mano que escribía. Entonces el rostro del rey palideció y sus pensamientos lo turbaron. Las coyunturas de sus caderas se le relajaron y sus rodillas comenzaron a chocar una contra la otra. El rey gritó fuertemente que trajeran a los encantadores, a los caldeos y a los adivinos. El rey habló y dijo a los sabios de Babilonia: cualquiera que pueda leer esta inscripción y declararme su interpretación será vestido de púrpura, llevará un collar de oro al cuello y tendrá autoridad como tercero en el reino. Entonces entraron todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la inscripción, ni dar a conocer al rey su interpretación. Y el rey Belsasar se turbó en gran manera. Su rostro palideció aún más, también sus nobles quedaron perplejos. La reina, al enterarse de las palabras del rey y de sus nobles, entró en la sala del banquete y tomando la palabra dijo: oh rey, vive para siempre. No te turben tus pensamientos, ni se mude tu semblante. Hay un hombre en tu reino en quien está el espíritu de los dioses santos. Y en los días de tu padre se halló en él luz, inteligencia y sabiduría como la sabiduría de los dioses. Y tu padre, el rey Nabucodonosor, tu padre, el rey, lo nombró jefe de los magos, encantadores, caldeos y adivinos, debido a que en él se halló un espíritu extraordinario, conocimiento e inteligencia, interpretación de sueños, explicación de enigmas y solución de problemas difíciles en este hombre, Daniel, a quien el rey llamaba Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel y él declarará la interpretación. Entonces Daniel fue traído ante el rey, y el rey habló y dijo a Daniel: ¿eres tú aquel Daniel de los deportados de Judá, que el rey mi padre trajo de Judá? He oído de ti que el espíritu de los dioses está en ti, y que luz, inteligencia y extraordinaria sabiduría se hallan en ti. Ahora mismo los sabios y encantadores fueron traídos delante de mí para que leyeran esta inscripción y me dieran a conocer su interpretación, pero no pudieron declarar su interpretación del escrito.
Mas yo he oído decir de ti que puedes dar interpretaciones y resolver problemas difíciles. Ahora, si puedes leer la interpretación y darme a conocer su interpretación, serás vestido de púrpura y llevarás un collar de oro al cuello y tendrás autoridad como tercero en el reino. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: sean para ti tus regalos y da tus recompensas a otros. Yo leeré, sin embargo, la inscripción al rey y le daré a conocer su interpretación. Oh rey, el Dios Altísimo concedió a tu padre Nabucodonosor soberanía, grandeza, gloria y majestad, y a causa de la grandeza que él le concedió, todos los pueblos, naciones y lenguas temían y temblaban delante de él. A quien quería mataba y a quien quería dejaba con vida, exaltaba a quien quería y a quien quería humillaba. Pero cuando su corazón se enalteció y su espíritu se endureció en su arrogancia, fue depuesto de su trono real y su gloria le fue quitada. Y fue echado de entre los hombres, y su corazón se hizo semejante al de las bestias, y con los asnos monteses tuvo su morada. Se le dio a comer hierba como a ganado, y su cuerpo se empapó con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Dios Altísimo domina sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él a quien le place. Mas tú, su hijo, Belsasar, no has humillado tu corazón, aunque sabías todo esto, sino que te has ensalzado contra el Señor del cielo, y han traído delante de ti vasos de su templo, y tú y tus nobles, tus mujeres y tus concubinas, habéis estado bebiendo vino en ellos, y habéis alabado a los dioses de plata, de oro, de bronce, hierro, madera y piedra, que ni ven, ni oyen, ni entienden. Pero el Dios que tiene en su mano tu propio aliento y es dueño de todos tus caminos, no has glorificado. Por lo cual él envió de su presencia la mano que trazó esta inscripción. Y esta es la inscripción que fue trazada: Mene, Mene, Tekel, Ufarsin. Esta es la interpretación del escrito. Mene, Dios ha contado tu reino y le ha puesto fin. Tekel, has sido pesado en la balanza y has hallado falto de peso. Peres, tu reino ha sido dividido y entregado a los medos y persas. Entonces Belsasar ordenó que vistieran a Daniel de púrpura y le pusieran un collar de oro al cuello y que proclamaran acerca de él que él tenía ahora autoridad como tercero en el reino. Aquella misma noche fue asesinado Belsasar, rey de los caldeos. Y Darío el Medo recibió el reino cuando tenía 62 años. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta historia, esta revelación, esta realidad que tú nos estás mostrando, Señor, de cómo caen los gigantes. Ayúdanos en esta mañana a reconocer tu superioridad, a reconocer tu soberanía, a reconocer tu gloria, a reconocer que eres tú el grande, eres tú el importante, eres tú el Señor, eres tú el que merece nuestra vida, nuestra adoración y nuestra alabanza, Señor. Y te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, pues este relato que hemos estado leyendo veis que ha cambiado un poco la situación de los otros 4 capítulos que hemos estado viendo hasta ahora. Estábamos diciendo en los otros 4 capítulos, pues esto fue en el primer año del reinado de Nabucodonosor, esto fue en el tercer año, esto fue probablemente en el año 18 del reinado de Nabucodonosor, esto fue poco antes de que Nabucodonosor, ¿os acordáis? Y aquí ya no está Nabucodonosor. Ha pasado mucho tiempo desde el último relato que hemos estado viendo, que vimos en el capítulo 5 de Daniel. Nabucodonosor murió en el año 562 a.C., después de que Dios le devolviera su reino, después de que él se humillara delante de Dios, después de que él fuera este buey que miró al cielo, que estábamos viendo hace un par de domingos. Después de él hubo un rey que apenas duró meses, que se llamaba Abel Marduk. Lo encontramos en la Biblia como Evil Merodach, en 2 Reyes 25-27. Y con este rey comienza un periodo de decadencia. Nabucodonosor había sido Nabucodonosor el Grande. Él fue básicamente el que recibió un reino de parte de su padre y él lo convirtió en un imperio. Él había sido la cabeza de oro, ¿os acordáis? De la estatua. Él era el gran rey de Babilonia. Y después de él, 42 años de reinado que tuvo Nabucodonosor, todo empezó a caer paulatinamente. Hasta que llegamos al último rey de Babilonia. ¿Cómo se llama el último rey de Babilonia? ¿Belsasar? No.
Nabodino. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no es Belsasar? ¿Se está confundiendo la Biblia? ¿Nos está dando datos que no son? Esto es lo que se pensaba hasta finales del siglo XIX, que este Belsasar era una invención de la Biblia. Porque, como todo el mundo sabe, el último rey de Babilonia se llamaba Nabodino. Y sabéis, es verdad. Pero Nabodino tenía un hijo que se llamaba Belsasar, que según las fuentes históricas que tenemos, sobre todo de mano de los historiadores griegos Heródoto y Jenofonte, vamos a hablar algunas otras cosas que dicen ellos también, este Belsasar era un personaje muy siniestro, era una persona muy malvada, y de hecho probablemente él fue el que estuvo detrás de la conspiración para asesinar al emperador que vino antes de su padre Nabodino. ¿Qué pasó con este Belsasar? ¿Por qué aquí le tenemos como rey? Pues unos años antes de la muerte de Nabodino, o del fin del imperio babilónico, el rey Nabodino declaró a su hijo Belsasar como corregente. Es decir, el imperio le pertenecía a los dos. El trono lo ocupaba Nabodino, pero Belsasar tenía autoridad de rey también. Había dos reyes, de facto, en el imperio. Este festín del que estamos hablando hoy, del que hemos estado diciendo, probablemente sabemos exactamente la fecha en la que sucedió. Fue el 12 de octubre del 539 a.C. ¿Por qué sabemos esto exactamente? Porque por los historiadores Heródoto y Jenofonte, ellos nos dicen cuándo fue que cayó Babilonia. Unos días antes, un par de días antes de que Babilonia, la ciudad de Babilonia cayera, el emperador Nabodino había sido destruido en combate, su ejército, por parte del emperador, del rey persa Ciro. Destruyó el ejército de Babilonia y Nabodino tuvo que huir. Así que se quedó en Babilonia su hijo, Belsasar. Muy probablemente este festival que se estaba, este festín que estaba ocurriendo en este día, fue como consecuencia de que Belsasar estaba entronizándose a sí mismo. Él llevaba ya un tiempo intentando desbancar a su padre. De hecho, su padre se autoexilió a un oasis en Arabia durante unos años antes de estos sucesos, porque Nabodino estaba intentando sacar del juego a su padre. Y precisamente, fijaos la exactitud de este relato como un relato histórico, que incluso dice, ¿qué es lo que ofrece el rey a los sabios que pudieran resolver el enigma? Le pone como tercero en el reino. ¿Por qué como tercero? Porque era el máximo escalafón, la máxima autoridad que él podía otorgar a alguien como tercero, porque ya estaba el primero Nabodino, o ahora él que se había entronizado como el primero, pero había dos reyes, así que lo más que podía dar a alguien era el tercero en el poder. Y de hecho, también tenemos por estos historiadores griegos que nos dicen que en la noche en la que conquistaron los persas Babilonia, hubo un gran festín en Babilonia. Estaba viendo, y que de hecho escogieron esa noche para atacar, porque ellos sabían de ese gran festín que estaba ocurriendo. O sea, es exactamente lo que está aquí diciendo el capítulo 5. Y de verdad, por ejemplo, yo recuerdo de algunos artículos históricos que he leído hace tiempo acerca de precisamente de fuentes no cristianas, desde luego, precisamente acerca de este episodio, que dicen que este relato es como un relato caballeresco, una cosa inventada, pero es sorprendente la manera tan exacta en la que casa la historia que sabemos que sabemos por fuentes ajenas a la Biblia con el relato bíblico. Y eso es precisamente lo que tenemos aquí. Así que estamos el 12 de octubre del 539 a.C. Este rey Belsasar solamente era gobernante en estos momentos de la ciudad de Babilonia.
Ya no había imperio. De hecho, en las afueras de Babilonia había un tremendo ejército acampado, poniendo sitio a Babilonia. ¿A qué venía tanta celebración? ¿Por qué estaba Belsasar y 1000 nobles celebrando? Si parecía que estaba todo acabado. Pues parece ser que no estaba todo tan acabado, según la mente de Belsasar. ¿Por qué? Número 1, tenía las murallas de Babilonia. ¿Os acordáis? Estuvimos el otro día viendo la puerta de Ishtar en Babilonia. Tenía una muralla, Babilonia, una muralla impresionante. Estaba muy bien fortificada, era inexpugnable. De hecho, se dice que encima de las murallas había como una autopista. Podían pasar 3 carros, uno al lado de otro, a la vez, por encima de la muralla. Tenía unas murallas espectaculares. Se dice que tenían comida para aguantar un sitio de 20 años en la ciudad de Babilonia. ¿Quién puede aguantar sitiar una ciudad durante 20 años? Pero es que se podían quedar sin agua. ¡Ja! No se podían quedar sin agua, porque el mismo Éufrates pasaba por en medio de Babilonia. ¿Cómo te puedes quedar sin agua cuando el Éufrates pasa por la puerta de tu casa? No te puedes quedar sin agua. Así que no hay nada por lo que tengamos que tener miedo. Que acampen ahí 20 años si quieren. Ciro el persa y Darío el meda y quien le dé la gana. Aquí estamos tranquilos, aquí estamos seguros, aquí somos gigantes. Y más aún, tenemos a los dioses de Babilonia. Los dioses que ya han demostrado una vez que pueden conquistar el mundo entero. ¿Os acordáis? Hemos visto varias veces que los antiguos veían la guerra como una guerra cósmica. Muchas veces más que como una guerra física, una guerra terrenal. Ellos veían como que cuando yo, que soy babilonio, puedo conquistar a Israel, es porque el dios de Babilonia, los dioses de Babilonia, Marduk y Ishtar y todos, pues han podido conquistar al dios de Israel, y por lo tanto nuestros dioses son más poderosos que los suyos. Tenemos unos dioses que han demostrado ya que son poderosos. No tenemos nada de qué temer. Aquí estamos tranquilos, aquí estamos seguros, aquí somos gigantes. Así que vamos a hacer un festín. También supongo que él quería elevar la moral de sus hombres. Acababan de pasar por una derrota estrepitosa el ejército babilónico. Y ahí estaban. ¡Que corra el vino! De hecho, la expresión que se usa aquí en el versículo 1, cuando dice se puso a beber vino, en el arameo, realmente está queriendo decir estaba bebiendo vino sin ningún tipo de control. Se puso a beber vino como si no hubiera un mañana, completamente embriagado. Y claro, en una fiesta en la que está corriendo el vino a mansalva, en la que, como ya hemos visto ahí, al final del versículo 2, están las mujeres, están las concubinas, probablemente habría esclavas. Aquello empezó rápidamente a degenerar en todos los sentidos imaginables, hasta el punto que con la desinhibición que tenían por el vino y todo lo que estaba ocurriendo a su alrededor, Belsasar tuvo una idea maravillosa: que traigan las copas de oro y de plata que Nabucodonosor trajo de Jerusalén, del templo de Jerusalén. No sé si alguna vez os habéis preguntado, ¿por qué precisamente él quería traer las copas? ¿Por qué precisamente él quería blasfemar contra el Dios de Israel? ¿Por qué contra él y no contra cualquier otro dios de cualquier otro reino que hubiera conquistado Nabucodonosor? ¿Por qué? Nabucodonosor había conquistado literalmente decenas de reinos. ¿Por qué contra el Dios de Israel? Yo creo que tiene mucho que ver con lo que ocurrió unos años antes con Nabucodonosor. Nabucodonosor, por lo que sabemos, por lo que parece, reconoció finalmente la soberanía del rey, del Dios de Israel, perdón. Él reconoció que hay un Dios soberano en el cielo, que es el que tiene poder sobre él, y que por lo tanto él estaba dispuesto, Nabucodonosor, a rendirle culto y a humillarse delante de este Dios de Israel. Por esta carta que él envió a todos, en el capítulo 4, que Nabucodonosor envió a todo el reino,
podemos ver que Nabucodonosor de verdad estaba interesado en que todo el mundo siguiera a este rey, a este Dios de Israel. Así que Nabodino, el padre de Belsasar, inició un proceso de nacionalismo, por decirlo de alguna manera, en cuanto a la religión. Él quería que se volviera, que la nación, que el imperio babilónico volviera tras los dioses de Babilonia, en lugar de ese otro dios extranjero del que había estado hablando Nabucodonosor. ¿Qué te ha pasado, Nabucodonosor? ¿Qué pasa? ¿Ya no respetas ni a tus dioses? Y por eso, quizá, es una de las razones por las que Belsasar quiso humillar precisamente a este Dios. Este es el Dios delante del que se humilló el gran Nabucodonosor. Por lo tanto, si yo humillo a este Dios, ¿realmente me estoy poniendo por encima de Nabucodonosor? Yo, Belsasar, el grande, el magnífico, el salvador de Babilonia, me estoy poniendo por encima de Nabucodonosor y me estoy poniendo por encima de ese Dios que Nabucodonosor decía que era el Dios supremo. Entonces este gesto es mucho más importante de lo que pensamos. Belsasar se está poniendo como el gran gigante. Y podemos pensar, pero qué estúpido, ¿verdad? ¿Por qué te pones a hacer esto? ¿Por qué te pones a elevarte por encima de todos precisamente en el momento más angustioso, cuando miles de hombres están acampando a tus puertas para destruirte? ¡Eres imbécil! Pero así piensan los gigantes. Y en medio de esta espiral de decadencia y de blasfemia contra el Dios del cielo, de repente para la música. De repente hay un estruendo. Toda la gente empieza a gritar. ¡Ah! ¿Qué está pasando? Al lado de una lámpara, para que se viera bien, aparece una mano sin cuerpo, y empieza con su dedo a escribir unas letras, probablemente en caracteres arameos, en la pared. ¿Qué está pasando? Dice que Belsasar palideció, sus pensamientos lo turbaron, las coyunturas de su cadera se le relajaron, estaba en estado de pánico absoluto. ¿Por qué estaba en estado de pánico absoluto? Porque yo creo que Belsasar era, al menos en parte, consciente de lo que estaba ocurriendo ahí. Yo he lanzado un reto al Dios de Israel. Yo he pisoteado al Dios de Israel. Yo he sido, me he intentado poner por encima de él. Yo le he escupido en el ojo al Dios de Israel. Y parece que esto no va a quedar así. Yo supongo que cuando estaba con las rodillas temblando y se le descoyuntaron las caderas, realmente el pensamiento de Nabucodonosor es: este es mi último día vivo. He ido demasiado lejos. Y él gritando fuertemente, versículo 7, con todas sus fuerzas: ¡que vengan los adivinos! ¡Que vengan los sabios! ¡Que venga alguien que pueda resolver esto! Y allí aparecieron todos los adivinos. ¿Os suena esto, verdad? Otra vez, de nuevo, después de 30.000 veces, la misma historia. Otra vez, que vengan los adivinos. Y los adivinos se pusieron a ver la inscripción. Y como digo, parece que estaba en arameo, y ellos sabían arameo. Pero no tenía ningún sentido para ellos. ¿Qué es eso? ¿Por qué pone eso? No sabemos qué significa. Luego vamos a hablar un poco de qué es lo que ponía exactamente. Pero no supieron, no tenían ni idea de qué es eso que estaba ahí escrito. Y entonces todo el mundo estaba dando gritos y berridos, y tal era el estruendo que dice que llegó la reina, versículo 10, que lo había escuchado. La reina, ¿qué reina? Si ya estaba ahí la reina, ¿no? ¿No estaba ahí la mujer de Belsasar? Dice en el versículo 2. ¿Quién es esta reina? Pues muy probablemente no era la mujer de Belsasar. Quien, por lo que dicen los estudiosos, es más probable que fuera. De hecho, sabemos el nombre de esta mujer. Se llamaba Nitocris. Y esta mujer había sido esposa de Nabucodonosor. Y después de ser esposa de Nabucodonosor, se había vuelto a casar con Nabodino, el padre de Belsasar.
Así que esta mujer, que por lo que dicen los historiadores tuvo mucha influencia en el reino decenas de años después de la muerte de Nabucodonosor, ella conocía perfectamente a Daniel, conocía perfectamente lo que Nabucodonosor pensaba de Daniel. Así que ella pudo ser el enlace entre el reino de Nabucodonosor y el reino de Belsasar. Y además ella tenía la autoridad y el respeto suficiente como para presentarse delante del rey sin ser llamada y que no ocurriera nada. Así que fue allí y le dijo: no te preocupes, Belsasar. Tus sabios no lo saben adivinar. Tus sabios no tienen ni idea. Pues esto ha pasado en infinidad de ocasiones ya. Esto empieza a ser la tónica general, no sé para qué los pagas. Pero hay un hombre en tu reino que sí que sabe. Hay un hombre que, según las mismas palabras de Nabucodonosor el Grande, en él reposa la sabiduría de los dioses santos. En él tiene un espíritu extraordinario, versículo 12, conocimiento, inteligencia, interpretación de sueños, explicación de enigmas, solución de problemas difíciles. Este hombre, Daniel, a quien tu antecesor, Nabucodonosor, le puso por nombre Belsasar, él sabrá, así que llámale. Y el rey mandó llamar a Daniel, porque él estaba seguro de que podría resolverlo. O ella, Nitocris, estaba segura de que Daniel podría resolverla. Así que de nuevo, allí tenemos a Daniel. Probablemente habría cambiado bastante. Desde el último episodio que hemos leído, en el que Daniel se presentaba delante de un emperador babilonio, habían pasado unos 30 años. Y allí volvía a estar Daniel, de nuevo, donde habían fracasado todo el resto de los sabios. Y fijaos cómo empieza a hablarle Belsasar a Daniel. ¿Eres tú aquel Daniel de los deportados de Judá, que el rey mi padre trajo de Judá? Fijaos que desde el principio este gigante Belsasar pone en su sitio a Daniel. Hola Daniel, muy buenas noches. Tú eres un esclavo, ¿verdad? Tú eres uno cuyo pueblo ha sido derrotado por nosotros, ¿verdad? Eres un deportado de tu tierra. Tú eres una persona que ha sido humillada hasta lo sumo por mi padre, y que tu pueblo rebelde ha sido masacrado y llevado al exilio por Nabucodonosor, mi antecesor, ¿verdad? Eres tú. Vale, ahora empezamos a entendernos. He oído de ti que tú puedes resolver enigmas. Lo he oído, pero no lo sé. Hasta que no lo vea con mis propios ojos, no lo creeré. Fijaos que aún en la misma noche en la que él sabía que iba a morir, seguía siendo gigante. Seguía siendo orgulloso. He ofrecido al resto de los sabios una capa de púrpura, que era el color de la realeza. Una capa de púrpura significaba entrar a la realeza, al imperio. Un collar de oro y ser el tercero del reino, solamente por detrás de mi padre Nabodino y de mí. Si tú resuelves este misterio, este enigma. Y Daniel le dice: mira, quédate tú tus púrpuras, quédate tú tus oros, quédate tú tus autoridades. Realmente Daniel sabía: tú no tienes nada que ofrecerme a mí. Absolutamente nada. Por mucho que te pienses que puedes ofrecerme, no hay nada que tú puedas darme. Pero te lo voy a resolver. Te voy a resolver el enigma. Y antes de empezar a resolver el enigma, Daniel pone en su contexto adecuado esa inscripción. Porque esa inscripción no estaba en el vacío. Esa inscripción tenía un contexto y Daniel iba a recordárselo. Probablemente, Belsasar, hayas oído hablar de un tal Nabucodonosor. Probablemente te suene de algo. Nabucodonosor el Grande, el conquistador del mundo. Sí, ¿verdad? Que sepas que el Dios Altísimo, versículo 18, concedió a tu padre Nabucodonosor soberanía, grandeza, gloria y majestad. ¿Quién fue el que le dio esta gloria y esta grandeza y esta majestad a tu padre Nabucodonosor? ¿Quién fue? El Dios Altísimo. Aquí el grande era Dios, no era Nabucodonosor. Y a causa de la grandeza que él le concedió, todos los pueblos, naciones y lenguas temían y temblaban ante él. A quien quería,
mataba. A quien quería, dejaba con vida. Exaltaba a quien quería y a quien quería, humillaba. Pero, cuando su corazón se enalteció y su espíritu se endureció en su arrogancia, fue depuesto de su trono real y su gloria le fue quitada. Nabucodonosor sí era un emperador. Nabucodonosor reinaba sobre incontables naciones. Nabucodonosor tenía una autoridad suprema sobre un imperio que era algo más grande que esta ciudad, Belsasar. A su lado, tú no eres nadie. No sé si os fijáis el cambio en la manera en la que hablaba Nabucodonosor y la manera en que está hablando a este Belsasar. Está siendo muy duro con Belsasar. Para empezar, le está poniendo contra el espejo de Nabucodonosor. ¿Tú te crees grande? Mira a Nabucodonosor, machote. Él sí era grande. ¿Tú? ¿Tú quién eres? Nabucodonosor se enalteció, se creyó un gigante. ¿Y sabes lo que pasó? Que Dios le humilló y le hizo un buey que comía paja. Vivía en el campo. A Nabucodonosor, al lado de quien tú no eres nada. Y al final reconoció que el Dios Altísimo domina sobre el reino de los hombres y que pone sobre él a quien le place, incluso a un buey, y eso hizo. Mas tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón aunque sabías todo esto. Él lo sabía. Él era consciente de todo esto. Belsasar estaba vivo antes de que Nabucodonosor muriera. Él había sido instruido en que el rey se convirtió en un buey. Él lo sabía. Pero no aprendió del ejemplo ajeno. No aprendió de lo que le ocurrió a Nabucodonosor. No aprendió y seguía sin aprender. Te has ensalzado contra el Señor del cielo. Nabucodonosor, vamos a seguir la ecuación. Si Nabucodonosor delante del rey del cielo, del Dios del cielo, no es nadie, y si tú no eres nadie delante de Nabucodonosor, ¿cómo te deja a ti eso al lado del Dios del cielo? Nadie de nadie. Una boñiga. No vales para nada, Belsasar. No eres nadie. Y tú que no eres nadie, te pones por encima del Dios del cielo. Esto es insensatez. Esto es locura. Lo que estás haciendo es cavar tu propia tumba. Pero fíjate qué insensatez. Habéis estado bebiendo vino en las copas que han sido consagradas para el servicio a la adoración al Dios del cielo, que solamente pueden ser usadas para la adoración al Dios del cielo, y tú no solamente te has puesto a beber vino en ellas como si fueran unas copas de los chinos, sino que además las estás usando para adorar a palos y piedras y cachos de oro, que no son dioses, que no son nada. Y sin embargo, al Dios del cielo, que tiene en su mano tu aliento, que en el momento que a él le dé la gana puedes morir, no le has reconocido, no le has adorado y le has escupido en el ojo. Eres insensato, eres estúpido, Belsasar. Y habiendo puesto en su apropiado contexto la inscripción, se propone interpretarla. Esta es la inscripción: Mene, Mene, Tekel, Ufarsin. Estas palabras pueden ser en arameo tanto un nombre como un participio, una forma verbal. Como nombre, ¿qué significan? Mene, está repetido 2 veces para dar énfasis. Mene, ¿qué significa mene? Mina. Es una moneda. Es una moneda y también es un peso, por eso viene el nombre de la moneda. Es un peso de 650 gramos. Era una moneda, como se dice 1 euro. Pone ahí la primera inscripción, 1 euro. Segunda, tekel. Tekel era una moneda también, y también era un peso, 13 gramos. Y parsin, media mina. Parsin literalmente significa dividir, ahora lo vamos a ver con el verbo. Entonces es media mina, partes la mina por la mitad y te quedan 325 gramos. Así que, claro, es por esto yo creo que los sabios decían, ¿qué dice? No entiendo nada. Imagínate una inscripción en un momento grandísimo y te pone 5 duros, 20 duros y 4 reales.
¿Qué quiere decir? Pero también eran verbos. Y como verbos significa mene, pesar, poner en una báscula. Tekel. A ver, un momento. Mene, contar, perdón. Mene, contar. Contado significa, literalmente, es un participio. Contado. Tekel, pesado. Mene, Dios ha contado, ha enumerado tus días. ¿Y sabes qué? Hoy terminan. En las cuentas de Dios, hoy se acaba. Tekel, has sido puesto en una balanza. Tú y toda tu gloria, tú, oh gran rey, oh gran gigante, has sido puesto en una balanza. Y la balanza, ¿sabes qué? Sube para arriba, pesas menos que nada. No das la talla. Pérez está en dual, es decir, por eso dice ufarsin, porque realmente está hablando en un dual. ¿Qué está diciendo? Está dividido, ha sido dividido en dos. Dividido en dos. ¿Y cuál es la interpretación de esto? Tu reino ha sido dividido, ha sido cortado y ha sido dado a los medos y a los persas. En este momento los medos y persas estaban unidos bajo un mismo imperio, bajo Ciro. Así que, contado, contado. Pesado, dividido. Dios te ha juzgado, Dios te ha hallado culpable, Dios te ha condenado. Tú estás muerto, tu reino ha sido conquistado y dividido. Punto. Belsasar cumplió. Le pusieron un collar en el cuello, le vistieron de púrpura y proclamaron acerca de él que ahora tenía autoridad como tercero en el reino. Poco le duró esa autoridad. Esa misma noche, Belsasar fue asesinado. Y entró... ¿Os acordáis que decíamos que pasaba el Éufrates por medio de Babilonia? Pues durante ese gran banquete, los persas habían aprovechado para desviar el cauce del Éufrates de Babilonia, desviarlo hacia un lago y entrar por el lecho del río. Conquistaron Babilonia sin una sola batalla. La conquistaron, estaba todo el mundo allí festejando, se acabó. Y de hecho los habitantes de Babilonia festejaron la entrada de Ciro y celebraron. Aquí habla de Darío el persa. Darío recibió, el medo, perdón, recibió el reino. El próximo domingo hablaremos de este Darío, ¿vale? Pero aquí vemos como Daniel fue honrado, Belsasar fue castigado. En esa misma noche se cumplió lo que la inscripción amenazaba y lo que Daniel interpretó. ¿Cómo caen los gigantes? ¿A nosotros qué? ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Pues yo creo que lo principal, lo más importante que podemos aprender hoy es acerca de la superioridad de Dios. Amén. Dios es el verdadero gigante. Dios es el que tiene toda la autoridad. Dios es el que tiene la última palabra. Y veis como de nuevo el tema de Daniel sigue su curso. Porque este es básicamente el tema de todo el libro de Daniel. Dios es soberano. Esté pasando lo que esté pasando. Aunque haya gigantes, Dios es el soberano. Y Dios juzga, ¿sabes? Dios juzgó a Belsasar por su arrogancia, por su blasfemia, por su ignorancia, por su estupidez. Pero ¿sabes? El mismo Dios que juzgó a Belsasar sigue juzgando hoy en día. Él lo sigue haciendo. Y no con menos fuerza. Y no con menos severidad. Él es el mismo Dios y Él no cambia. Y podemos ver quizá muchos gigantes a nuestro alrededor. Y podemos ver quizá, si estamos mirando a ver, por ejemplo, en temas de política, ¿no? No voy a poner nombres. Pero hay gigantes, ¿verdad? Hay gigantes que no solamente son poderosos, sino que se tienen por gigantes. Y que van contra nuestro Dios.
abiertamente. Los hay y parece que están triunfando. ¿Y dónde está Dios? Todos los gigantes caen. Todos los gigantes caen. Algunos caen por iniciativa propia, como le pasó a Nabucodonosor, ¿verdad? Y debemos orar porque todos nuestros dirigentes tengan este tipo de caída. Y que Pedro Sánchez, y que Pablo Iglesias, y que toda su corte caigan de rodillas delante de nuestro Señor por su propia iniciativa, que Dios cambie su corazón. Debemos orarlo, pero sabes, incluso aunque no sea así, también ellos caerán. Todos los gigantes caen, todos van a caer. No tengas ningún tipo de duda, no tengas ningún tipo de congoja o de miedo en tu corazón, porque tenemos a un Señor que manda sobre todos. Otros caen por su propio peso, otros caen porque Dios lo quiere. Los primeros que caen voluntariamente, caen solamente para ver la gloria de Dios. Y cómo Dios los restaura y cómo Dios los levanta. Los segundos caen para su propia vergüenza, bajo la mano que oprime de Dios, bajo la mano poderosa y justa de Dios. Pero todos caen. Absolutamente todos caen. Que no te quepa la menor duda. Todos, y cuando digo todos, digo todos. Vamos a 1 de Pedro 4, versículo 17. Primera de Pedro 4, 17 dice: porque es tiempo de que el juicio de Dios comience. Falta algo. Por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? Dios juzgará a todos. Dios juzgará, no tengas miedo, Él juzgará. Pero sabes, empieza por ti. Porque quizá tenemos a George Soros como un gran gigante que está luchando contra Dios en nuestro mundo. Y todo su corte y todo su imperio. Y Dios lo va a juzgar, no te preocupes. Pero sabes, Él está más interesado en juzgarte a ti. Y podemos verlos a ellos como los grandes gigantes malignos. Pero nosotros también somos gigantes, ¿eh? Nosotros también somos gigantes. Una de las cosas que estaba haciendo Belsasar, que más, de hecho fue lo que yo creo la gota que colmó el vaso, fue coger los vasos consagrados para el servicio de Dios, beber vino en ellos y utilizarlos para adorar a otros dioses. Vasos consagrados, eso es blasfemia. Bueno, hoy en día no hay vasos consagrados. No tenemos vasos consagrados. Quizás si le preguntas a los católicos, sí, ellos tienen determinadas cosas que solo se pueden usar para esas cosas, y si no es blasfemia. Blasfemar es romper, es deshonrar a Dios, con palabras o con hechos. Deshonrar a Dios. Hoy en día no hay lugares específicos donde la presencia de Dios está. ¿O sí? Yo no creo que blasfemar hoy en día sea romper una cruz, ni quemar una iglesia. Eso no es blasfemia. ¿Saben lo que es blasfemia? ¿Dónde habita Dios hoy en día? 1 Corintios 3, 16. ¿Qué dice ahí? Primera de Corintios 3, 16. ¿No sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? ¿Tú sabes que tú y yo podemos ser blasfemos? ¿Cómo puedo ser blasfemo? Si Dios habita en mí, si yo soy el templo de Dios, este edificio no. Si este edificio viene alguien por la noche y lo quema hasta las cenizas, no pasa nada. No pasa nada. Dios no habita aquí. ¿Dónde habita Dios?
en todos los que hemos creído en Él como nuestro Salvador. ¿Qué es blasfemia? Utilizar el templo de Dios, utilizar nuestros cuerpos, nuestras vidas, todo lo que Dios nos da para adorar a otros dioses que no son Él. Eso es blasfemia. ¿Os acordáis lo que estuvimos hablando el otro día acerca de los ídolos? Si tú y yo estamos poniendo cualquier cosa, nuestra familia, nuestro trabajo, cualquier cosa de política, cualquier cosa de dinero, una relación con alguien, si lo estamos poniendo por encima de Dios hasta el punto de que estamos deshonrando a Dios, estamos siendo blasfemos, y aquí el gigante soy yo. ¿Te das cuenta? Si estamos basando nuestras vidas en lograr otros objetivos que no son los objetivos de Dios, aquí el gigante soy yo. El gigante eres tú. Y es tiempo, dice Pedro, de que el juicio de Dios comience. ¡Que venga juicio de Dios y que caiga fuego para castigar a todos estos blasfemos! Cuidado lo que pides. Cuidado. Somos hijos de Dios, somos amados por Dios, somos comprados por la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué hacemos con esa salvación? ¿Qué estamos haciendo con la sangre de nuestro Señor Jesucristo que ha sido derramada para que nosotros podamos vencer el pecado? ¿Qué estamos haciendo con eso? Cuidado, Dios es grande. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Con Dios no se juega. Y yo creo que esto de Belsasar, esto no va para Pedro Sánchez. Esto va para mí. Esto va para ti. Cuidado que si lo lee Pedro Sánchez también irá para él. Pero es que voy a perder muchas cosas si yo no estoy yendo a por el trabajo que quiero como lo más importante en mi vida. Es que si yo, por estar buscando ese trabajo, quizá tengo que dejar de venir a la iglesia. Es que yo de verdad estoy muy enamorado de esa chica, de ese chico. Y si Dios me dice que no, pues ¿qué voy a hacer? Me voy a perder muchas cosas. ¿Recordáis cuál era la idea de Daniel? Este Belsasar a mí no tiene nada que ofrecerme. Nada que ofrecerme. ¿Por qué? Porque su reino se acaba. Este mundo a ti no tiene nada que ofrecerte. No hay nada en este mundo que merezca la pena seguirlo. Nada. Porque este reino se está yendo por el sumidero directamente. No sé si será mañana, no sé si será hoy. Pero se va. Ahora, en cuanto a esto, no sé si lo habéis pensado. Nabucodonosor tuvo varias opciones. Tuvo muchas oportunidades de arrepentirse, ¿verdad? De hecho, vimos que en varias de ellas parecía que sí, pero luego no. No se arrepintió. Sin embargo, Belsasar tuvo una sola. Y en esa sola se acabó. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues yo no puedo ofreceros otra respuesta más que Dios es soberano y Él sabe lo que hace. Sabe perfectamente lo que hace. Y como consecuencia de esta, me gustaría decirte, si tú estás aquí y nunca has confiado en Cristo como tu Salvador, no lo dejes pasar, porque es posible que hoy sea tu última oportunidad. Puede ser perfectamente que al salir por la puerta te pille un coche, que te dé un jamacuco. Puede ser perfectamente que de hoy no pases. Jamacuco es un ataque. No te confíes, no te confíes. Confía en Cristo, no en ti. Confía en Cristo hoy. Él es en quien debes confiar. Y otra cosa que podemos aprender de esto, ¿os acordáis que estábamos hablando de la estatua de los cinco reinos? Babilonia caía, se levantaba Persia. ¿Qué significa esto? Dios cumple sus promesas. Amén. Sí, Señor. Y desde entonces ha seguido cumpliendo todos los reinos han ido viniendo. Eso significa algo muy importante para nosotros. Y es que nuestro Señor Jesucristo está a las puertas. Amén. Cristo viene. Amén. Y debemos orar que venga hoy. Amén. Y debemos vivir como si Dios viniera hoy. Gigante que estás aquí conmigo escuchándome.
Arrepintámonos delante de nuestro Señor. Reconozcamos que Él es el soberano. Obedezcámosle en todo, porque Él es el realmente grande. Él es a quien merece la pena seguir. Él es a quien necesitas. Quizá vivas tu vida pensando que no le necesitas, que estás muy bien como estás. Estás engañado igual que Belsasar, rodeado por los persas y pensando que estás a salvo, en la misma noche en la que su cabeza sería separada de su cuerpo. Necesitas a Cristo. Lo necesitas hoy. Si tú has confiado en Cristo como tu Salvador, ¿sabes qué? Necesitas a Cristo. Lo necesitas hoy. Caigamos de rodillas en el día de hoy, reconociendo que si algo tenemos es por la misericordia de nuestro Dios. A Él se lo debemos todos. Vamos a orar. Señor, gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia. Tú eres el Señor, tú eres el grande, tú eres el poderoso. Humíllanos, Señor. Haznos reconocer que no somos nada delante de ti, Señor. Que no merecemos nada delante de ti. Que si tenemos algo es por tu misericordia, pura gracia, un regalo inmerecido, totalmente, Señor. Ayúdanos a confiar en ti, ayúdanos a descansar en ti, ayúdanos a obedecerte. Tú eres el Rey. Gracias por Cristo, en el nombre de Jesús. Amén.